Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con los contenidos de la segunda unidad. El primer tema que veremos será el de reglas de diferenciación o propiedades de la derivada. Estas reglas de diferenciación o propiedades de la derivada son teoremas que aplicamos para derivar diferentes tipos de funciones sin aplicar la definición de derivada. En su libro de texto tienen este cuadrito donde están contenidas estas propiedades o reglas de diferenciación. Las veremos de forma resumida, ya que algunas de ellas eh, derivan de, de otras. Y veremos nada más cómo surgen algunas de ellas aplicando cierta regla o propiedad. La primera propiedad habla del caso en que una función es una constante, es decir, cuando la función es un número real. Un número real es cualquier número numérica que pueda ser positivo, negativo, puede ser una fracción, puede ser decimal, etc. Entonces, dice esta regla que cuando nosotros tenemos una constante, al derivarla, el resultado es cero. La derivada de una constante es cero. Luego vamos a ver esta regla que comúnmente se le conoce como regla de la potencia. Y la regla de la potencia establece que si tenemos una variable elevada a un exponente, donde ese exponente es un número real, la derivada se obtiene multiplicando al exponente por la variable elevada al exponente reducida en una unidad. Es decir, supongamos que tenemos una función. Esta función x a la 5. Entonces, aquí el exponente 5 es n. Y que establece la regla o la propiedad que para derivar trasladaremos el exponente, en este caso 5, a multiplicar a la variable elevada al exponente, pero reduciéndole una unidad. En este caso, la derivada sería 5x a la 4. Veamos otro ejemplo. X al cubo
La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Veamos un ejemplo con un exponente negativo. Recuerde que la regla no hace diferencia entre números positivos o negativos. Establece que n es un número real. Entonces, aplicando la regla de la potencia, el exponente pasa a multiplicar a la variable elevada al exponente, reducido en una unidad. Y en el caso de x, que en la tabla, en el libro, la tienen como una regla, y ahí se establece que la derivada de x es 1. ¿Pero por qué la derivada de x es 1? Si aplicamos la regla de la potencia para derivar x, recuerde que x está elevado a la 1. Entonces, al derivar, el exponente pasaría a multiplicar y le restaríamos una unidad al exponente. Como el exponente es 1, 1 menos 1 es 0, y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Por eso la derivada de x es 1. Bien, veamos otra regla. En esta regla se trata de una constante que multiplica a una función o una expresión algebraica. Entonces dice que la derivada se obtiene multiplicando la constante por la derivada de la función. La derivada de una constante es 0 cuando la constante está sola. En los casos en que la constante está multiplicando a una variable o a una función, la constante se copia y se deriva la función. Por ejemplo, tenemos esta función 5x a la 4, donde 5 es la constante. Y la función es x a la 4. Entonces, vamos a derivar. Y al derivar, vamos a copiar la constante. Y la multiplicaremos por la derivada de x a la 4. Y la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Por lo tanto, la derivada es 20x al cubo. Veamos cómo funciona si tenemos un exponente negativo. Copiamos la constante. Pasamos a multiplicar el exponente. En este caso es un exponente negativo. Y a la variable
le restaremos una unidad al exponente. Menos 3 menos 1, menos 4. 4 por menos 3, menos 12. X a la menos 4. Estas operaciones de multiplicar o de hacer como una especie de demostración del teorema no es algo que se requiera como prueba de desarrollo de un ejercicio. Es únicamente para efectos didácticos. Entonces, de ahora en adelante, ya no lo haremos porque esas son operaciones sencillas. Tenemos dos reglas que hablan de sumas y restas de funciones. En los casos de sumas y restas de funciones, estas reglas o propiedades establecen que podemos determinar de forma individual las derivadas de las expresiones y sumarlas o restarlas según sea el caso. Entonces, tenemos este ejemplo, que es un polinomio, ahí están involucradas sumas y restas de expresiones. Entonces, de acuerdo con los teoremas, la derivada, voy a derivar individualmente cada uno de ellos. Derivada de 4x cuadrada, 8x. La derivada de menos 2x es menos 2. 2 es la constante, ¿no? La derivada de x es 1. Y a esto le sumaremos la derivada de 3, que en este caso es 0. Igual, estas cosas no se escriben, hacemos nada más con propósitos de enseñar. La derivada entonces, 8x menos 2. En algunos casos será conveniente reexpresar las funciones con la finalidad de hacer más sencillo, visualmente al menos, la aplicación de la regla de diferenciación. Por ejemplo, x sobre 7 puedo expresarla como un séptimo de x. Y ahora tengo una constante multiplicada por una función. Lo mismo podría suceder con 7 sobre x. Puedo expresarla como 7 por 1 sobre x. Luego, ese 1 sobre x puedo expresarlo como su inverso, es decir, como x a la menos 1. Y esto con la única finalidad de que sea más sencillo, al menos visualmente, la aplicación de la regla de diferenciación. En este caso, la derivada de un séptimo de x, un séptimo, la derivada de x es 1, luego la derivada de 7x a la menos 1
como el -1 pasa a multiplicar, esto se convierte en -7. Y x a la -1, si a -1 le resta una unidad, nos da como resultado -2. Siempre es conveniente, y de ahora en adelante lo haremos, expresar nuestras respuestas sin exponentes negativos. Es decir, ese 7x a la -2 lo escribiremos como 7 sobre x al cuadrado. Es decir, estamos revirtiendo el inverso. Bien, aunque contamos con reglas para producto, tendríamos que analizar la conveniencia de aplicar esta regla en algunos casos. En algunos casos no será tan favorable aplicar la regla de productos y cocientes. Probablemente lo conveniente sea reexpresar o simplificar el producto de forma que podamos aplicar la regla de la potencia. En este caso, tenemos a raíz de x multiplicado por esta función polinomio. En este caso, sería más conveniente multiplicar a x por lo que está dentro del paréntesis. Y al derivar, tendríamos la derivada de una función polinómica y aplicaríamos la regla de la potencia. Entonces vamos a multiplicar. Primero expresamos las raíces como exponentes. Realizamos la multiplicación. Multiplicamos, se copia la base, se suman los exponentes. X a la 1 medio por x a la 1, x a la 3 medio. Se copia la base, se suman los exponentes. Y en el caso de x a la 1 medio por 3x a la 1 cuarto. Esto es más 3x, 1 medio más 1 cuarto. En 1 medio hay 2 cuartos. 2 cuartos más 1 cuarto, 3 cuartos. Bien, ahora que ya contamos con expresiones que pueden derivarse aplicando la regla de la potencia, procedemos a derivar. El 1 medio multiplica 5, se convierte en 5 medios de x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Luego, 3 medios que multiplica menos 6
3 por 6, 18. 18 entre 2 es 9. Y x a la 3 medios menos 1. En un medio hay, perdón, en una unidad hay 2 medios. 3 medios menos 2 medios, un medio. Y luego 3 por 3, 9. 9 cuartos de x a la 3 cuartos menos 1. En una unidad hay 4 cuartos. 3 cuartos menos 4 cuartos menos un cuarto. Finalmente, solo expresamos todo sin exponente negativo. Esto básicamente implica que las expresiones donde la variable está elevada a un exponente negativo pasaría al denominador de la fracción. El siguiente ejemplo es también un cociente, pero igual siempre tenemos que analizar la conveniencia de aplicar o no la regla del cociente. En este caso es conveniente simplificar la expresión y de alguna forma reexpresar todo para aplicar la regla de la potencia. Entonces separamos todo en fracciones con el mismo denominador. Simplificamos. Y expresamos el inverso como un exponente negativo. Ahora podemos derivar esa expresión haciendo uso únicamente de la regla de la potencia. La derivada de 4x cuadrado, 8x, la derivada de 7, 0, la derivada de menos 4x a la menos 1, el menos 1 multiplica menos 4, se convierte en más 4, y a menos 1 le resto una unidad, y me da como resultado menos 2. Y expresando sin
exponentes negativos, tenemos la derivada de esa expresión. Ahora bien, habrán situaciones donde lo conveniente es aplicar las reglas para productos y cocientes. En este ejercicio en particular, Y con una pregunta, ¿G más 7 se perdió en la ecuación? O no escuché, no entendí muy bien esa parte. bien, el más 7, recuerde que 7 es una constante. Y dijimos que la derivada de una constante es 0. Y Cero, es ok, 0, entiendo. 0, la derivada de una constante solo cuando la constante está sola, como Sí, en este caso, ¿sí? perfecto. Cuando Gracias, las Rick, muy amable. constantes están multiplicando a una expresión, estas se copian o se operan. Bien, entonces, volviendo a la regla del producto, este producto podría derivarse primero realizando el producto de esos dos factores y luego aplicando la regla de potencia. Pero a medida que los ejercicios se vuelven más complejos, por ejemplo, cuando están elevados a una potencia o que esos polinomios estuvieran elevados a una potencia fracción, es decir, dentro de una raíz, entonces ya no es factible realizar esa multiplicación. Por eso debemos de aplicar la regla del producto. Bien, primero identificaremos cada una de las funciones. Y recuerde, como esto es un producto, el orden de los factores no altera el producto. Y esto lo hacemos únicamente para efectos didácticos. Entonces tenemos un producto de funciones. La regla, que es una especie de fórmula, establece que tendremos a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Eh, Luego, a esto le sumaremos la derivada de la primera función multiplicada por la segunda. Pero aquí tenemos una suma. Y recuerde que el orden de los sumandos no altera el resultado. Es decir, este pudo haber sido el primer término y este el segundo término. Adicionalmente, recuerde que eh, tenemos productos en cada uno de sus términos y podríamos intercambiar de lado cada una de las funciones y esto no alteraría el producto. Entonces, eso puede llevar a que ustedes verán que en ciertos libros, o dependiendo del libro, esta fórmula puede parecer diferente, pero básicamente es la misma por estas propiedades de los números reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que al aplicar la fórmula, no podemos tener
a las dos funciones derivadas en un solo lado de la suma, o no podemos tener la misma función derivada en ambos lados de la suma. Bien, entonces apliquemos la regla a este producto. Entonces, nuestra regla dice que primero vamos a copiar g de x. 2 menos 3x más 4x al cuadrado. Esto es la original de g de x. Luego dice nuestra fórmula que multiplicaremos por la derivada de h. Y la derivada de h, en este caso, la derivada de 1, que es una constante, es 0. No la escribimos. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de menos 3x cuadrado, 2 por menos 3, menos 6, x a la 2 menos 1, que es 1. Entonces, ahora hemos agregado la derivada de h. Recuerde que la derivada la expresamos poniendo un apóstrofe. Ahora, dice nuestra fórmula que vamos a derivar g de x. La derivada de g de x, la derivada de 2 es 0, la derivada de menos 3x es 3, y la derivada de 4x cuadrado es 8x. Entonces tenemos la derivada de g la derivada de g multiplicada por h de x. Entonces, aquí en un lado de la suma tenemos derivada una de las funciones y en el otro lado la otra función. Básicamente eso es lo que tenemos que saber de la regla del producto. Y aquí hemos aplicado lo nuevo para ustedes, es decir, lo referente a cálculo. Obviamente, necesitamos simplificar esta expresión, pero para simplificar esta expresión, vamos a emplear ciertos métodos u operaciones algebraicas con la finalidad de reducir esta expresión. Entonces, vamos a realizar el producto de los dos factores del primer término y luego el producto de los dos factores del segundo término. Para realizar ese producto, multiplicaremos cada uno de los miembros del primer factor por cada uno de los miembros
del segundo factor. 2 por 2, 4. Y 2 por menos 6, menos 12. X. Ahora vamos con el 3. Menos 3 por 2, menos 6x. Y menos 3 por menos 6, más 18. Y x por x, x cuadrado. Ahora multiplicamos el 4x cuadrado. 4x cuadrado por 2 más 8x cuadrado. Y 4 por menos 6 menos 24. X al cubo. Bien, ahora vamos a realizar los productos del siguiente término. Y multiplicaremos cada uno de los elementos del primer factor por cada uno de los elementos del segundo factor. Menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 2, menos 6x, y menos 3 por menos 3, más 9x cuadrado. Aplicamos el 8x, 8x por 1, más 8x, 8x por 2, 16, x cuadrado, y 8 por menos 3, menos 24, x por x al cuadrado, x al cubo. Ahora vamos a proceder a reducir los términos semejantes y a ordenar de mayor a menor grado. Entonces comenzamos con las x al cubo. Menos 24 menos 24 es menos 48 x al cubo. Luego seguiríamos con las x cuadradas. 18 más 8 son 26. 26 más 9. 35. 51 x cuadrado. 35 más 16, 51 X al cuadrado. x cuadrado. Bien, ahora vamos a operar las x. 12x menos 6x menos 18x menos 18x menos 6 menos 24x y menos 24x más 8x es menos 16x. Y las constantes, 4 menos 3 es 1. Bien, ahora vamos a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente establece que la derivada de un cociente de funciones es el producto del denominador por la derivada del numerador. A esto le restaremos la función del numerador multiplicada por la derivada
del denominador. Y esta diferencia la dividiremos por el cuadrado del denominador. Bien, vamos a aplicar la regla del cociente para derivar esta función. La regla del cociente establece que primero vamos a copiar la función del denominador. A la que se le ha denominado h de x. Para nosotros, en este caso, h de x es x cuadrado menos 5x. Copiamos la función del denominador y multiplicaremos por la derivada del numerador. A la función del numerador se le ha denominado g de x. Entonces, la derivada de g de x sería 16x menos 2. La derivada de 8x cuadrado, 16x. Y la derivada de menos 2x menos 2, la derivada de 1 es 0. Luego, a esto le vamos a restar la función del numerador. La función del numerador, 8x cuadrado menos 2x más 1. Y esta estará multiplicada por la derivada del denominador. El denominador es x cuadrado menos 5x. La derivada de x cuadrado es x. Y la derivada de menos 5x menos 5. Y todo esto estará dividido entre el cuadrado de el denominador. Bien, aquí hemos aplicado la regla del cociente para derivada. Solo nos resta simplificar haciendo las diferentes operaciones algebraicas. Entonces tenemos el primer término, un producto. Vamos a multiplicar cada elemento del primer factor por cada elemento del segundo factor. X cuadrado por 16x, 16x al cubo, x cuadrado por menos 2, menos 2x cuadrado. Vamos con el menos 5. Menos 5 por 16 es menos 80. Y x por x es x cuadrado. Luego, menos 5 x por menos 2 más 10x.
Bien, ahora voy a realizar el producto de estos dos factores y el resultado lo pondremos dentro de un paréntesis en vista que este signo negativo cambiará el signo de todo ese producto. Entonces, multiplicamos de la misma forma, multiplicaremos cada elemento del primer factor por cada elemento del segundo factor. 8x cuadrado por 2x, 16x al cubo. 8x cuadrado por menos 5, menos 40x al cuadrado. Ahora vamos con menos 2, menos 2x por 2x, menos 4x al cuadrado. Ahora multiplicamos el 1. 1 por 2x, 2x, y 1 por menos 5, menos 5. Licenciado. Le faltó Le faltó multiplicar uno. un 2. Le faltó uno. Me faltó multiplicar Menos 2x 2 por 5. por menos 5. Menos 2x por menos así, 5. 10x. Correcto. Entonces el signo negativo, dijimos, le cambiará el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora podemos operar los términos semejantes. 16x al cubo, como menos 16x al cubo,
se anulan. Menos 2 menos 80, menos 82, más 40, menos 42, y menos 42 más 4, menos 38, x al cuadrado. Y ahí tenemos las x, 10x, con menos 10x, 0x, menos 2x. Y la constante más 5. Y una vez que hemos reducido los términos semejantes, si no hay nada que podamos factorizar en el numerador, esta sería una respuesta bastante aceptable. Bien, ¿alguna pregunta o duda con respecto a este tema? ¿De qué manera vamos a saber en qué momento ya está reducida su máxima expresión o una ecuación de este tipo? Es que eso depende, pues. Eso es práctica. Por ejemplo,